Me he dado cuenta que el flujo de gente ha ido aumentando porque al principio cuando empecé a grabar los videos es como que me sentía en paz y en calma, no había ruido en la calle, no había ruido acá, la gente utilizando el ascensor y ahora cada 2 minutos que estoy grabando es como que tengo que parar el video o tengo que hacer pausas allí, cortar porque hay muchísimo ruido y bueno, me estresa un poco. Pero bueno. En el literal h tengo límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre seno de 4x. Partimos por evaluar. ¿Qué me va a quedar? Si introduzco el 0 acá, seno de 0 es 0. Si introduzco el 0 acá, seno de 0 es 0. Entonces ahí tengo una indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo la podría resolver? Nótense que tengo tanto en numerador como en el tengo tanto en el numerador como en el denominador una función seno. Y la x está tendiendo a 0. Entonces yo podría pensar en aplicar algo como artificios matemáticos para llegar a algo como lo que tengo acá. ¿Sí? Si el argumento del seno es igual al denominador, el límite cuando x tiende a 0 de eso va a tender a 1. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Si quisiese convertir este seno de 5x en esto que yo tengo acá, ¿qué tiene que suceder? Tendría que aparecerme un denominador 5x, ¿sí? Si yo coloco un denominador 5x, para que eso me aparezca, veamos. Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Necesito que en el numerador me aparezca para este seno de 5x como denominador 5x. Entonces yo colocaré seno de 5x y si quiero que abajo me aparezca eso que está en el argumento, lo coloco 5x. ¿Sí? Pero no solo puedo colocarlo allí abajo. Si lo estoy colocando aquí abajo, también tengo que colocarlo aquí arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, 5x sobre 5x es 1. No estoy afectando esto que tengo aquí originalmente, que es seno de 5x. ¿Ok? Entonces, multiplico y divido por el mismo número. ¿Bien? Y abajo hago exactamente lo mismo. Coloco seno de 4x y si quiero que este 4x me aparezca en el denominador, lo coloco, pero considerando que tengo que multiplicar también o colocar en el numerador el mismo 4x. ¿Estoy alterando esta expresión de acá? No. Noten que esto se me cancela y me queda automáticamente esto mismo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Trabajar tanto para el numerador como para el denominador con artificios matemáticos para llegar a algo como esto. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Todo esto, si yo evalúo nuevamente, todo esto va a tender a ¿qué? Esto va a tender a 1 y esto también va a tender a 1. ¿Sí? ¿Qué me estaría quedando entonces? De todas maneras, lo vamos a hacer con más calma. Eso me va a quedar como. Y vean, adicionalmente de que todo esto está tendiendo a 1, tengo aquí 5x y 4x. Entonces, ¿qué va a pasar con estas x? Esta x de acá se me va a cancelar con la x de abajo. ¿Y qué me estaría quedando entonces al final? Bueno, me queda algo como esto. Límite cuando x tiende a 0 de... Vamos a colocarlo así. 5 por el seno de 5x sobre 5x sobre 4 por el seno de 4x sobre 4x, ¿sí? Ya dijimos que todo esto tiende a 1, ya dijimos que todo esto tiende a 1, y entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Pues estas constantes que están acá, y entonces la solución de ese límite va a ser 5 cuartos. Esto que hice acá es válido, no estoy alterando la expresión,
Y siempre lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cómo hago para llegar a esta expresión general? Límite cuando x tiende a 0, el seno de cuadrito sobre cuadrito. Empleo artificios matemáticos siempre y cuando no altere la expresión original, y todo lo que pueda yo aplicar allí, mientras no altere la expresión original, es decir, que de esto pueda regresarme a esto sin que me cambie nada, eso estará correcto y entonces puedo aplicar este límite general, que es bastante útil. Bien, vamos con este. Límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 3x sobre el seno de 8x. Si yo evalúo, ¿qué me va a quedar? Tangente de 3 por 0, eso es 0, la tangente de 0 es 0, seno de 8x, 8 por 0 es 0, entonces aquí vuelvo a tener indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo hago para romper esa indeterminación? ¿Qué es lo que tengo que empezar a recordar o a trabajar? Las identidades trigonométricas, ¿sí? Una muy elemental, seno, la tangente de x va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Voy a convertir esta tangente de 3x en seno de 3x sobre coseno de 3x. ¿Ok? De forma más práctica, supongamos que aquí no tengo solo la x, sino tengo cualquier otra cosa. Entonces, la tangente de cuadrito va a ser igual al seno de cuadrito sobre el coseno de cuadrito. ¿Ok? Entonces convierto esto acá. ¿Qué me quedará? Límite, cuando x tiende a 0 de tangente se me convierte entonces en seno de 3x sobre coseno de 3x y abajo tengo seno de 8x. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Noten que tengo en el numerador una fracción y en el denominador tengo este seno de 8 sobre x y esto es como si estuviese sobre 1. Si yo aplico la doble C, la C o la oreja, muchos le llaman la oreja, o si lo coloco por acá la doble C, la C pequeña y la C grande, ¿qué es lo que me va a quedar? Límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? Los extremos o los elementos de la C grande van en el numerador, entonces seno de 3x por 1, eso será seno de 3x, y en el denominador va el producto de los elementos de la C pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener allí? Seno de 8x por coseno de 3x. Bien. Al evaluar en este punto me doy cuenta nuevamente que tendré que 0, esto es 0, coseno de 0 es 1, pero por este 0, esto me va a dar 0, entonces tengo 0 sobre 0, nuevamente la indeterminación 0 sobre 0. Pero, veamos, yo puedo aplicar el mismo principio que apliqué acá para convertir este seno de 3x y este seno de 8x en esto que tenemos acá, la forma general de seno de cuadrito sobre cuadrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en el numerador de esta expresión, ¿qué voy a colocar? Quizá lo hubiese hecho directamente acá sin hacer la multiplicación y bueno, me hubiese ahorrado este paso, pero da lo mismo. Si lo veo desde acá, hago exactamente lo mismo, divido acá entre 3x y multiplico por 3x, acá entre 8x y vamos a hacerlo ahí. Así nos ahorramos ciertos pasos. Esto me va a dar 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo introduzco este 3x multiplicando y dividiendo, ¿qué me va a quedar? Límite, cuando x tiende a 0, de... Voy a meter ese 3x. 3x por el seno de 3x sobre 3x por el coseno de 3x. No puedo olvidar ese coseno de 3x. Voy a escribirlo por acá. Y en el denominador me va a quedar, tengo que meter un 8x, entonces será
8x por seno de 8x sobre 8x. ¿Bien? ¿Qué me va a quedar entonces? Noten que esta x y esta x se me cancelan, ¿sí? Si yo aplicase la doble C, vean que este 3x va a estar en el numerador y esta 8x, que es la c pequeña, esto va con esto y esto va con esto. Entonces esta x que va a estar en el numerador se me cancela con esta x que va a estar en el denominador. O sea que esas x las puedo cancelar. Igual lo que ustedes pueden hacer es la cuenta y se van a dar cuenta que llegamos a eso. Y finalmente entonces, ¿qué me queda? Límite cuando x tiende a 0 de. Voy a colocar este coseno de x solito. 3 sobre coseno de x por seno de 3x sobre 3x. Y abajo voy a colocar 8 por seno de 8x sobre 8x. Hice esto como para que se aprecie mejor. Bien, si yo evalúo en este punto, ¿qué me va a quedar? Yo sé que todo esto va a tender a 1, todo esto va a tender a 1, ¿y qué pasa acá? Coseno de 0 es 1. Entonces aquí ¿qué voy a tener? 3 sobre 1, pues eso me quedará 3, entonces en definitiva ¿qué me queda? 3 sobre 8, o sea que la solución de ese límite es 3/8. ¿Bien? En el literal j que tengo, límite cuando x tiende a 1 de seno de algo sobre algo. Y vean que este polinomio argumento del seno es exactamente igual al denominador. O sea que lo que tengo es seno de cuadrito sobre cuadrito. ¿Sí? Pero, ¿qué hay de diferente entre esto y esto? Que aquí la x está tendiendo a 1. Entonces, para yo poder aplicar esto, la x debe tender a 0. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer entonces acá? Bueno, si yo evalúo eso, primeramente, ¿qué me va a quedar? Esto será 1 más 2 por 1, 2. Esto me queda 1 más 2, 2. 1 más 2, 3. Menos 3, 0. Entonces tengo seno de 0 que es 0. Y abajo evidentemente esto también va a ser 0. Así que esto es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Pero no puedo aplicar de una vez esto que está acá. Yo necesito lograr que x tienda a 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Propongo un cambio de variable. ¿Qué voy a decir? Voy a llamar a una variable t y voy a decir que esa variable t va a ser todo ese polinomio. T va a ser igual a x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? ¿Qué voy a lograr con esto? Si x tiende a 1, ¿verdad? Entonces t va a tender a qué valor. Notemos que si yo sustituyo este 1 acá, eso me da ¿cuánto? 1, 2 por 1, 2, 1 más 2, 3, 3 menos 3, 0. Entonces, para esta expresión, cuando x tiende a 1, t tiende a 0. Y listo, ya conseguí que mi variable tienda a 0. Entonces, ¿qué voy a escribir? Límite cuando t, ahora aplico el cambio de la variable, t tiende a 0 de seno de t sobre t, y esto va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, evidentemente, la forma de mostrarlo es planteando esto que está acá. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Porque mi función original es con x, entonces aquí es como que concluyo, ¿no? Que el límite, por lo tanto, límite cuando x tiende a 1. De todo eso que tengo ahí, no lo voy a escribir, de esa función f de x, eso tiende a 1, ¿ok? Porque la función no es esta, fue esta la que me dieron, esta que está acá.
Pero bueno, ya al conseguir el resultado de esto, automáticamente estoy consiguiendo el previo al cambio de variable. En el literal K que tengo, vamos a evaluar ese límite que yo tengo allí. Si evalúo, me queda 1 menos coseno de 0. El coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, y abajo tendré 0, entonces tengo una indeterminación. Me salió un gallo. Bien, 0 sobre 0 es indeterminado, entonces ¿cómo voy a hacer para romper esa indeterminación? Cuando yo tengo, se trabajaba, cuando tenía indeterminaciones 0 sobre 0, ¿qué hacía yo? Noten que acá tengo 1 menos coseno de x. Entonces pensemos por un momento en esta expresión que siempre se trabaja. A menos b por a más b, eso es igual a a cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿quién es a? 1. ¿Quién es b? Coseno de x. Si yo aplico la técnica del conjugado, podré romper esa indeterminación 0 sobre 0. Entonces, veamos. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado por 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. Ya deben estar claros en esto. Si no entienden cómo aplicar eso en la técnica del conjugado, les dejo el video allí para que revisen los ejercicios. ¿Qué va a quedar entonces acá? Límite, vamos a ver si me cabe acá. Límite cuando x tiende a 0 de ¿qué? 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces será el primero al cuadrado, que es 1, menos el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de x. ¿Bien? O coseno de x, entre paréntesis, al cuadrado. Y abajo me queda x al cuadrado, 1 más coseno de x. ¿Ok? Si evalúo, ¿qué me queda acá? Esto me va a quedar igual, 1 menos coseno de 0 es 1, arriba me queda 0 y abajo me queda 0 por esto. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese punto? Sigo acá. Este 1 menos coseno al cuadrado de x va a ser igual a ¿qué? Debo pensar nuevamente en las... Bueno, aquí solamente escribí uno, en las identidades trigonométricas, ¿ok? Noten que hay una identidad trigonométrica que me dice que el seno cuadrado de cuadrito más el coseno cuadrado de cuadrito, eso es igual a 1, ¿sí? Entonces, vean que de esta expresión, si yo paso este coseno cuadrado de cuadrito para el otro lado, me queda justamente como lo que tengo acá. 1 menos coseno cuadrado de cuadrito. Entonces, al pasar esto para allá, lo que me está quedando es que el seno cuadrado de cuadrito es igual a esto que está acá. ¿Ok? Entonces aplico esa identidad trigonométrica. Yo diré que seno cuadrado de cuadrito va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de cuadrito, de acuerdo a lo que tengo acá. Bien, entonces voy a aplicar esa identidad trigonométrica y me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x. Y abajo me quedará x al cuadrado por 1 más coseno de x. ¿Ok? Hasta ahora es como que si sigo evaluando, sigo teniendo la indeterminación, pero poco a poco me voy acercando a resolver ese límite. ¿Qué voy a hacer ahora? Noten que yo puedo escribir esto como, miren que tengo seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces, vean lo que voy a hacer. Es como que tuviese límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por seno de x sobre x por 1 sobre 1 más coseno de x. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Este seno cuadrado de x lo abrí. ¿Ok?
lo separé. Y este x al cuadrado también lo separé. ¿Para qué hice esto? Para darme cuenta que si yo evalúo todo esto aplicando esta forma general, esto me va a tender a 1, esto también va a tender a 1, y aquí ¿qué va a suceder? Coseno de 0 es 1, entonces me queda 1 sobre 1 más 1 es 1, es 2, entonces la solución de eso es 1 medio. Evidentemente, para ver todas estas posibilidades hay que practicar un poco. Y bueno, la práctica me hace darme cuenta de este tipo de cosas que yo puedo hacer. Vean que todo esto se está multiplicando y es como que si yo volviese y multiplicase esto por esto, obtengo esto mismo de acá. Entonces tiene sentido que los haya colocado así por separadito para aplicar la respectiva forma general de ese límite interesante. En el literal L que tengo, evalúo. Esto me va a quedar seno de 0 es 0 por 0 eso es 0. Y aquí me queda coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, entonces vuelvo a tener indeterminación 0 sobre 0. Y note que en el denominador tengo 1 menos coseno de x, así que voy a aplicar nuevamente el conjugado. ¿Ok? Entonces diré, límite, cuando x tiende a 0 de x, por el seno de x sobre 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, 1 más coseno de x, y esto será igual al límite cuando x tiende a 0. Arriba, ¿qué me queda? X por seno de x por 1 más coseno de x, y abajo ¿qué me quedará? 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Y este coseno cuadrado de x era ¿qué? Según lo que vimos hace rato, 1 menos coseno cuadrado de x, eso es seno cuadrado de x, así que ¿qué puedo decir? Límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de x por 1 más coseno de x sobre seno al cuadrado de x, o lo pueden colocar como seno de x por seno de x, y la idea de esto es darme cuenta que puedo cancelar un seno de x de acá con este de acá, entonces me queda límite cuando x tiende a 0 de x 1 más coseno de x sobre seno de x. Si yo evalúo acá, sigo teniendo 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces tengo que seguir trabajando con esta expresión. Noten que acá abajo tengo seno de x y acá arriba tengo x. Entonces, ¿cómo hago yo para bajar este seno de x para acá para poder aplicar esta definición que está acá? Noten que si yo tengo x sobre seno de x, yo puedo decir que esto es igual a 1 seno de x sobre x. ¿Por qué? Y veamos. Vean que aquí tengo una doble fracción y esto es como que yo tuviese 1 sobre 1 entre seno de x sobre x. Si yo aplico la doble c, ¿qué va a pasar? Los extremos, el producto de los extremos va en el numerador, entonces 1 por x es x, y el producto de lo que está en el centro va en el denominador, entonces 1 por seno de x es seno de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Para yo llevarme esta x al denominador, ¿qué es lo que voy a hacer? Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Que esta x se me va a ir al denominador, pero como denominador de este denominador que yo tengo acá, ¿ok?
entendiendo esta regla de la doble C o de la oreja, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar allí? Si yo hago ese artificio allí, yo diré que límite cuando x tiende a 0 de, si quito esa x y la coloco abajo, entonces esa x se va a convertir en el denominador de este seno de x, ¿sí? Seno de x sobre x. No puede venir para acá porque ahí no tiene sentido, ¿sí? No es que yo me la puedo traer para acá como si nada. Acuérdense que si yo tengo, por ejemplo, x, esto es lo mismo que yo diga, si yo tengo, por ejemplo, con un número negativo, por ejemplo, x a la menos 1. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a 1 sobre x, ¿sí? Yo tomo los recíprocos, invierto y cambio el signo. No, esto no lo van a entender. Esto me va a quedar entonces como, vean que lo de abajo yo puedo separar, límite cuando x tiende a 0 del numerador, límite cuando x tiende a 0 de esto de aquí abajo, pero en definitiva al evaluar qué va a pasar. Todo esto va a tender a 1 y coseno de 0 es 1, entonces me queda 1 más 1, 2. 2 sobre 1, eso es 2, por lo tanto este límite tiende a 2. Aquí utilicé nuevamente esto que está acá. Entonces, eso que hice acá de pasar esta x al denominador de este denominador es justamente pensando en cómo hago para aplicar esta reglita que yo tengo acá. ¿Bien?